Hola a todos, soy la doctora Kesly Andrade, residente del posgrado en Salud Ocupacional, mención Medicina del Trabajo, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. En esta oportunidad presentaré la idea de anteproyecto titulada Incidencia de trastornos psicológicos posterior a pandemia COVID-19 en trabajadores de empresas farmacéuticas. Iniciemos. La pandemia del COVID-19 fue causada por el virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia de salud pública el 30 de enero del año 2020, decretando su fin el 5 de mayo del 2023. Esta pandemia generó una crisis a nivel mundial, causando numerosas consecuencias. Una de las más importantes ha sido el aumento de los trastornos psicológicos en la población mundial. Según la OMS, la prevalencia mundial de la ansiedad y depresión aumentó un 25% en el primer año de la pandemia. En América Latina, un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2022 encontró que el 38% de los adultos presentó síntomas de ansiedad y un 32% síntomas de depresión. En Venezuela, para el año 2021, se encontró que el 47,5% de toda la población adulta presentó síntomas de ansiedad y un 37,5% síntomas de depresión. Estos trastornos psicológicos pueden traer consecuencias significativas en la vida de las personas, tanto a nivel individual como a nivel social. El aumento de los trastornos psicológicos en la población trabajadora tras la pandemia del COVID-19 puede tener un impacto significativo en la productividad, seguridad y el clima laboral. Las personas con trastornos psicológicos tienen ciertas dificultades, como para concentrarse, tomar decisiones, trabajar en equipo y cumplir con responsabilidades. Este estudio es importante ya que busca evidenciar el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de la población trabajadora venezolana. Para ello se ha establecido un objetivo general, el cual consiste en determinar la incidencia de trastornos psicológicos posterior a pandemia COVID-19 en trabajadores de la empresa farmacéutica Plus Andes del Vigía, Estado Mérida. Describimos 4 objetivos específicos, los cuales consisten en describir los trastornos psicológicos más frecuentes en trabajadores de la empresa farmacéutica Plus Andes posterior a pandemia COVID-19. Determinar variables de edad, sexo, escolaridad y área de trabajo en los sujetos de estudio y su relación con los trastornos psicológicos posterior a la pandemia COVID-19. Identificar los factores de riesgo que contribuyen al aumento de los trastornos psicológicos en la población trabajadora de la empresa farmacéutica Plus Andes y analizar las consecuencias de los trastornos psicológicos en el ámbito laboral de la empresa farmacéutica Plus Andes. La justificación de esta problemática radica en que la pandemia COVID-19 ha generado un impacto significativo en la salud mental de la población mundial. Se ha observado un aumento significativo de trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, constituyéndose un problema de salud pública. La población trabajadora no escapa de esta realidad, teniendo que atravesar situaciones complejas y difíciles que incluyen alteraciones a nivel emocional y así tener que acudir a su área de trabajo. Esta realidad puede generar que se agudicen problemas psicológicos presentes y generar diversas consecuencias a nivel personal, familiar y en el ámbito laboral, que no solo afectan al individuo que padece la situación, sino que trae repercusiones a la empresa y a la economía de un país. Por lo tanto, es importante conocer y evaluar la incidencia de trastornos psicológicos en trabajadores posterior a la pandemia COVID-19 y de esta forma comprender el impacto en la salud mental de los mismos y las consecuencias que estos pueden generar. El alcance de este trabajo se describe de la siguiente manera. El periodo en el cual se va a realizar la investigación estará comprendido entre marzo y diciembre del año 2024. El lugar y área geográfica donde se realizará el estudio es la empresa de Laboratorios Plus Andes del Vigía, Estado Mérida. Los sujetos que serán observados, encuestados y medidos son los trabajadores del Laboratorio Plus Andes. Esta investigación se sustenta a través de los siguientes antecedentes. Mejía Cristian, en el año 2020, a través de su trabajo titulado Riesgo de estrés postraumático según ocupación y otros factores durante la pandemia por COVID-19 en el Perú, buscó determinar el riesgo según la ocupación y otros factores asociados para el estrés postraumático durante la pandemia por COVID-19.
los resultados arrojaron que hubo un menor riesgo de estrés postraumático grave entre trabajadores de alimentación, transporte y quienes trabajaban para el Estado. Todos los hombres, los que tenían algún familiar que enfermó por COVID-19 y los que tenían mayor puntaje de ansiedad, tuvieron menor riesgo. En cambio, a mayores puntajes de estrés, depresión y los que habían tenido un familiar que falleció por COVID-19 tuvieron un mayor riesgo de estrés postraumático grave. Un siguiente estudio realizado por Caldas Fabiola en el año 2020, titulado Afrontamiento psicológico ante la COVID-19 en los trabajadores de la empresa Sociedad Agrícola Drocasa en Barranca, se realizó con el objetivo de determinar el nivel de afrontamiento psicológico ante la COVID-19. Este estudio reportó que la mayoría de los trabajadores encuestados presentaron depresión moderada en un 52%. Asimismo, presentaron ansiedad moderada en un 33,3% y niveles de estrés moderado en un 48%. La conclusión principal de este estudio fue que el nivel de afrontamiento psicológico ante la COVID-19 que presentaron los trabajadores de la Sociedad Agrícola Drocasa fue moderada, lo que concluye que la llegada del COVID-19 causó grandes alteraciones psicológicas en las personas, afectando a muchos sectores. Y para el año 2022, Erenbas Caterín realizó un estudio titulado La evaluación del estado funcional y calidad de vida posterior al COVID-19 en los agentes civiles de tránsito de la empresa pública de movilidad del norte de Ibarra. Esta investigación tuvo como finalidad evaluar el estado funcional y calidad de vida luego de haber contraído el COVID-19 con sintomatología moderada en los agentes de tránsito de la empresa pública. Entre los principales hallazgos se evidenció que los agentes que comprenden entre 30 y 39 años fueron quienes se infectaron principalmente del virus, con un 67,5% de la muestra, y en su mayoría fueron de género masculino. Con respecto al nivel de funcionalidad de los agentes de tránsito, el 45% no sobrelleva ningún limitante, tras haberse recuperado sin tener mayor complejidad. La calidad de vida de los agentes de tránsito que superaron la enfermedad con sintomatología moderada afirma bajo impacto en su calidad de vida, con un porcentaje de 72,5%. En cuanto al tipo y diseño de investigación, se propone que será de campo porque se recogerá la información directamente de la realidad, es decir, de los trabajadores del Laboratorio Plus Andes, teniendo en cuenta que la investigación de campo es una metodología que permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del investigador, así como también facilita la recopilación de los datos mediante la observación, la entrevista, cuestionario, análisis documental, entre otros. Será de tipo observacional porque la investigación sigue su curso sin manipulación de los objetos de estudio. Será de tipo descriptiva porque se busca observar y registrar la incidencia de los trastornos psicológicos en los trabajadores y sus posibles factores causales. Será cuantitativa porque se utilizarán métodos numéricos y estadísticos para analizar los datos y obtener resultados objetivos. En las dos siguientes diapositivas se describen las referencias bibliográficas que se revisaron para sustentar esta idea de anteproyecto. Y para finalizar, me despido de ustedes recordando que la salud mental sí importa y que no es tarea de locos, sino que es tarea de todos. Por su atención, muchas gracias.